Qué bendición, muchas gracias por ese especial. ¿Quién está contento esta noche de estar en la casa del Señor? Amén. Yo no sé usted, pero yo estoy feliz. Amén. Contento. ¿Sabe que el día martes arrancamos en el color rojo y tuvimos aproximadamente 50 personas en asistencia? El martes. Ayer en el color, ¿cuáles son los otros dos? El amarillo y el azul en Macuto tuvimos 24 en Macuto. Viene siendo como 70 y tanto. Y creo que con los que estamos hoy acá sobrepasamos los 100. ¿Y ustedes saben cuánto estábamos reuniendo los jueves en Macuto? Menos de 40 los días jueves. Entonces creo que así funciona mejor. Amén. Pero necesitamos llenar esos puestos que están vacíos. Amén. Para los próximos días miércoles, esos puestos deben estar ocupados. Entonces, como ya arrancamos el servicio evangelístico los sábados, estoy seguro que este año es el año de la iglesia. Y yo no sé dónde nos vamos a meter, pero el Señor, nosotros vamos a hacer trabajo de invitar y predicar, y el Señor va a hacer el resto. ¿Tenemos local? No tenemos local, pero yo creo que el Señor está esperando que nosotros llenemos ese sitio para poder dar una bendición extra. Y bueno, este color verde que está la misión, la ruta de Maiquetía y la de Cinetaca, en el nombre de Dios, para los próximos días miércoles vamos a traer invitados. Amén. Invitados, vamos a llenar esos espacios en blanco y bueno, en el nombre de Dios vamos a seguir haciendo la obra y esperamos que bueno, que usted pueda fortalecerse espiritualmente y seguir creciendo también espiritualmente, especialmente en este libro de los Hechos que estamos estudiando. Hermano Luis, si puede pasar. Me gusta mucho este tema porque este año queremos darle, ¿verdad?, con todo lo que es la iglesia. Y no hay mejor libro para estudiar que el libro de los Hechos. Les animo a que lean el libro de los Hechos, por favor, en su casa, capítulo por capítulo. Pero una de las características que tenía el libro de los Hechos, ¿sabe cuál es? Bueno, dos características importantes. Número uno es que el libro de los Hechos nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ir un momento allá, vamos a ir por favor. Al libro de los Hechos, capítulo número 1, vamos a leer el versículo número 4 y cuando lo tenga, hermanos, puede decir un fuerte amén para saber que llegó allí. Hechos capítulo 1, versículo número 4. ¿Están conmigo ahí, mi hermano? Amén, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer dos versículos, el versículo 4 y el versículo número 5. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? El versículo número 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dos características del libro de los Hechos que vamos a ver durante todo este año. Número uno, dice en el versículo 4 que estaban ellos, dice allí, y estando ¿qué? ¿Qué, mi hermano? Juntos. La iglesia que el Señor comenzó, y en el libro de los Hechos se le da la continuidad, vemos que una característica que tenía la iglesia es que estaba junta. Estaba, como dice otro versículo más adelante, estaban unánimes, tenían un mismo pensamiento, un mismo deseo. Y una de las características de la iglesia de Hechos que queremos tener este año es que la iglesia bautista de la espada esté junta, con uno solo. Vemos la necesidad de dividirnos por ahora en grupos, pero creo que nos va a fortalecer aún más si hacemos nuestro trabajo. Ellos estaban juntos, estaban unánimes. Y no solamente estaban juntos, que queremos recuperar esa armonía y esa unidad de la iglesia, sino también que en el libro de los Hechos la iglesia estaba con un ánimo de predicar la palabra del Señor. Ellos se caracterizaron por llevar el evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El año pasado disminuimos nuestro servicio evangelístico un poco,
Pero este año vamos a retomar esa pasión por las almas perdidas. Amén o no, mi hermano. No solamente estar juntos, sino a recuperar esa pasión que tuvo la iglesia en el libro de los Hechos para predicar aún cuando estaban prospectos a morir y a ser perseguidos. Ellos predicaron con fervor, y es lo que vamos a ver el día de hoy, esas dos características importantes que tenía la iglesia. Estaban juntos y estaban unánimes. Dice ahí en el versículo número 4, acompáñenme ahí por favor, dice que ellos estaban juntos y les mandó que no se fueran de Jerusalén. Hace 2 semanas estudiamos que la carta fue escrita por ¿quién? ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. ¿Qué otro libro escribió Lucas? Profundo, ¿verdad? ¿A quién fue dirigida la carta del libro de los Hechos? Teófilo. ¿A qué personaje? Teófilo. Aparentemente, ¿quién era Teófilo? Un alto magistrado, ¿verdad? Alguien de posición en el imperio romano. Vemos, ahora le pido que pueda concentrarse en la historia. Deje, por un lado, las caraotas que dejamos en la cocina, ¿verdad? Ablandando. Concentrémonos un poco en este evento. El Señor resucitó de los muertos. Se les aparece a los discípulos. Está a punto de ascender a los cielos. Y les dice, por favor, quédense en ¿dónde? ¿Quédense en dónde, hermano? En Jerusalén. Le dice, quédense en Jerusalén. Pues déjeme decirle, hermano, que los discípulos tenían razones suficientes por las cuales salir corriendo de Jerusalén. Una de las razones era que cuando Cristo lo llevaron en el Getsemaní, que lo capturaron, recuerde la historia, que él estaba ahí en la oscuridad y vino Judas con todos los soldados y le dio un beso al Señor y ya ellos sabían, este es el que le vamos a agarrar. Y de repente fueron a agarrar al Señor y viene el apóstol Pedro, sacó su espada y ¿qué hizo? ¿Le cortó la oreja a quién? A un centurión. ¿Cómo se llama ese centurión? ¿Vale? Juan Marco. Entonces Pablo le lanzó el espadazo y dijo, déjame calcularle la oreja. A ver, no, él le lanzó a quitarle qué. Pero el hombre se agachó tal vez y bueno, le voló la oreja. El Señor agarró y le dijo, no, Pedro, no es con espada, sanó al centurión. ¿Y qué sucedió con los discípulos en ese momento cuando llevaron cautivo al Señor? ¿Qué hicieron ellos? ¿Le siguieron o huyeron? Huyeron. Ahora hay dos personalidades ahora acá, dos estados de ánimo de los discípulos. Cuando se llevaron al Señor Jesús, todos se escondieron. Y dice la Biblia que ellos miraban de lejos. El apóstol Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote calentándose y estaba viendo de lejos lo que le sucedía al Señor. Y viene allí una de las siervas y le dice, hey, tú estabas con él. ¿Y qué hizo Pedro? Oh, y maldijo. No, yo no estoy en... Y, ¿verdad? Y el apóstol Pedro negó al Señor. Estaba mirando de lejos. Los discípulos, cuando él estaba crucificado, dice la Biblia que miraban de qué? De lejos. ¿Por qué, hermanos? A ver, ¿por qué ellos estaban de lejos? Estaban escondiéndose. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían? Miedo. Tenían miedo. Y vemos que en la historia, vemos que ellos habían escuchado al Señor. Lo habían visto hacer los milagros de la multiplicación de los peces, vieron caminar en las aguas, vemos que él hizo tanto, sanó, ¿verdad? El hombre de la mano seca, y sin embargo, ellos estaban escuchando por 3 años al Señor, escuchándole, y sin embargo, cuando lo llevaron preso, tuvieron que temor. Y dice la Biblia que lo miraron de lejos. Hermanos, este año no podemos seguir viendo de lejos a nuestro Señor. Como cristianos no podemos pararnos y vernos de lejos. Ellos no querían acercarse, identificarse, porque tenían un precio que pagar. Tenían que sacrificar sus vidas, tenían que sacrificar sus cuerpos, y es por eso que los miraban de lejos.
Nosotros, hermanos, este año no podemos seguir viendo de lejos al Señor. Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos, a que podamos nosotros pagar un precio. Y hermano, hasta ahora yo creo que ninguno de nosotros ha sufrido apedreamiento, nadie nos ha pegado, ¿verdad?, con un palo en la cabeza por predicar. A lo mejor alguien dice, mi mamá me pegó con un palo por rebelde, ¿verdad? Pero ninguno ha sido por predicar el Evangelio. Este año, hermanos, no podemos ver al Señor de lejos. Este es el año del compromiso. Pero bueno, ellos lo vieron de lejos. Dice la Biblia que el Señor murió, ¿verdad? Fue sepultado. No puedo imaginar a ellos ahora diciendo, está muerto. Nuestro Señor está muerto. Escondidos en las casas, escondidos de la gente. A tal punto, cuando las mujeres, y ¿dónde están las hermanas acá? Gloria al Señor por las mujeres que son a veces las primeras en dar un paso, pero este año los hombres también tenemos que hacerlo. Las mujeres se levantaron al sepulcro, ¿verdad? Y vieron la piedra removida, al Señor que no estaba, vieron los lienzos, se le aparece el ángel y salieron a avisar y le avisaron, el Señor resucitó. Y ellos, y no le creyeron, pero hubo uno de ellos que salió corriendo, ¿verdad? Y se dio cuenta. Y ahí, hermanos, comenzaron otra vez a tener la esperanza. Ya comenzaron, ha resucitado. A tal punto que se reunieron en la casa y Pedro le dice, yo lo vi, las mujeres dijeron, nosotros la vimos, y vino Tomás, y a veces hay mucho Tomás en medio de nosotros. No, eso está difícil ganar alma este año, eso está difícil, ¿verdad? Yo no, ven para creer. Y el Señor se les aparece en medio de la casa y le dice, a ver Tomás, tócame. A ver, mete tu mano en el costado, mete tu mano en las marcas de mis clavos. Y sé, y le dice el Señor a Tomás, no seas incrédulo, y sé que, hermano, creyente. Ahora se lo está diciendo a un discípulo. A veces los cristianos no creemos en Dios, no le creemos a Dios, sus maravillas y lo que Él puede hacer. Pero ellos estaban ahí y de repente iban en el camino de Maús, los discípulos y el Señor hablándole, y no lo veían, no podían determinar que era Él. El apóstol Pedro y otros apóstoles, cuando el Señor murió, ¿a dónde fue Pedro? Pedro regresó ¿a dónde? A trabajar. Regresó a las bancas a pescar. Y dice ahí en la Biblia, él estaba ahí pescando y apareció el Señor. Y él viene y ¡brum! Se lanzó, ¿verdad?, al agua, apenado. Y ya el Señor no estaba muerto, ya el Señor había resucitado. Ahora, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, nos enseña que el Señor Jesucristo duró 40 días ya resucitado, hablando con sus discípulos. Ahora imagínense, ellos estaban viéndolo y decían, es verdad, lo que nos dijo es verdad, está vivo. Lo tocaban y los testigos de Jehová dicen que Él no resucitó en carne sino en espíritu. Hasta ahora yo no conozco un fantasma que come pescado frito, ni pan, ni una arepa asada, ¿verdad? Yo creo que el Señor tenía como, ¿verdad?, le gustaba, ¿verdad?, era como medio baileño. Pero vemos que el Señor Jesucristo comió, estuvo con ellos, les habló muchas cosas. Ellos estaban viéndolo, animándose. El Señor les dice ahora en el capítulo 1, les dice a ellos, quédense ¿en dónde? En Jerusalén. Y ahora ellos dijeron, me quedo en Jerusalén. Ahora sí nos vamos a quedar. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió en la vida de los apóstoles que los marcó? ¿Qué evento marcó a los apóstoles para cambiarlo el Señor de ser discípulos miedosos, con temor, escondidos, ahora discípulos a estar dispuestos a dar sus vidas? ¿Qué nos cambió, hermano? Le voy a decir algo que los cambió a ellos y nos cambió a nosotros, pero lo olvidamos. Que ellos vieron a Cristo resucitado. ¿Amén o no? Nosotros creemos en un Cristo resucitado. Nuestro Señor no está muerto. Nuestro Señor venció a la muerte. Y es por eso que eso nos anima, nos debe animar, pero nos olvidamos con tantos problemas, tantas colas, tantas dificultades que hay. Se nos olvida que nuestro Dios no está muerto, hermano. Nuestro Dios está vivo y es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora vemos al Señor diciéndole
quédense en Jerusalén. Ellos, hermano, definitivamente la resurrección del Señor los marcó su vida. Pero, ¿qué necesitamos nosotros para volver a reaccionar? Debemos poner nuestra mirada en ese Cristo resucitado, en que nuestro Señor venció la muerte y también nosotros un día seremos resucitados también. La Biblia enseña que como Él murió y resucitó, así el Señor nos ha dado vida ¿qué? Eterna. Hermanos, hay razón para estar desanimados. Nuestra vida es tan corta comparada con la eternidad, que bien vale la pena este tiempo de tribulaciones, pero reinaremos con Él por la eternidad. El Señor, los discípulos, ellos agarraron y hubo ese evento que los marcó. El Señor les dijo, quédense aquí, y se quedaron en Jerusalén. Ya no fueron a esconderse. Ustedes han leído la historia en el libro de los Hechos. Agarraban a Pedro y a Juan y le decían y lo golpearon. ¡Pam! Le dieron golpes, lo apedrearon, lo metieron a la cárcel, le pusieron en cepo, en esa cárcel oscura. Y ellos ahí, hermano, en esa cárcel oscura comenzaban a quejarse. ¿No? ¿Qué hacían? Orando, cantando. ¿Y el Señor qué hizo, hermano? No les abrió las cadenas, no les abrió las puertas de la cárcel. Un gran terremoto y ellos salieron y los soldados le dijeron, ok, está bien, están libres, pero no queremos escucharte más predicar en ese nombre. Y ellos decían, ok, está bien, ¿y a dónde iban? ¿Por qué? ¿Quién está dispuesto a morir por una fábula? ¿Quién está dispuesto a morir por algo que no es cierto? Ellos lo vieron 40 días y le dijeron, te van a matar, no importa que me maten, no importa, eso es real y voy a ir con Él a la gloria. Y no les importó todo lo que iban a venir. Lo metieron en la cárcel, lo amenazaban, no prediques más, ok, iban otra vez a predicar. ¿Sabe por qué, hermanos? Dios los cambió, Dios los marcó en ese Cristo resucitado. Esos 40 días, hermanos, el Señor los cambió, les habló. Y yo sé, hermano, yo estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes acá, ¿quién quiere servir al Señor este año? Ustedes me van a decir, amén. ¿Amén o no? Gracias. Amén. Yo les aseguro, ¿quién quiere echarle ganas? Yo, pastor. Pero el Señor, antes de llamarlos al servicio, el Señor los llamó a estar con Él. Si usted lee la historia, vemos que el Señor dice que escogió a los discípulos, a los apóstoles, para que estuviesen con Él. El Señor resucitó y a los 40 días, duró 40 días con ellos, personalmente. Ellos le hicieron preguntas. ¿Qué le habrán preguntado? ¿Qué habrá hecho el Señor? Lo único que yo sé es que el Señor, antes de ser llamado al servicio, el Señor nos llama a Él, a arrepentirnos, a arreglar cuentas con Él. El Señor sabía que Pedro estaba dolido por haber pecado, por haber negado al Señor. Cuando el Señor se encontró con Pedro, le dijo, Pedro, ven acá. Y le dijo, ¿me amas? Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Le volvió a preguntar, ¿me amas? Y ahí Pedro se quebranta. ¿Pero por qué? El Señor quería que él se acercara a Él. Hermano, si queremos servir al Señor este año, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Debemos acercarnos a Él. El Señor lo perdonó y le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Nuestro Dios es Dios de oportunidades. ¿Amén o no? Amén. El Señor, caemos y quiere que nos levantemos. Pero hay una diferencia con los cerdos, ¿verdad? Por ahí hay un dicho que dice, no pelees con un cerdo, porque van a terminar sucio igual que él. Pero lo único es que a él le gusta, ¿verdad? A él se agrada. Pero un hijo de Dios cae y se levanta. Un hijo de Dios peca y se levanta. Pero para ser usado por Dios, el Señor, antes de enviarnos a predicar, le dijo en esos 40 días, los acercó a Él. Hermano, debemos ir a acercarnos al Señor en arrepentimiento. Algunos de nosotros tenemos pecados ahí que hay que confesarle al Señor. Que tenemos que confesar al Señor, este año ya no quiero más, yo voy a entregarte toda mi vida a ti y arreglar cuentas con el Señor.
Usted y yo sabemos que hay cosas que el Señor quiere que le entreguemos para poder usarnos este año. Dios, el Señor, les dijo que es en Jerusalén y el Señor ya tenía en su mente usarlos, pero duró 40 días con ellos. Hermano, es el tiempo de nosotros estar con Dios en nuestro devocional. Hermano, no podemos esperar una hojita de los jóvenes, una hojita del taller de damas. No, bueno, yo estoy esperando que comience el taller de damas para hacer mi devocional. No, hermano, el devocional es nuestra comunión con Dios. Y el Señor quiere que estemos con Él para podernos usar con poder. Vemos que el Señor quiere que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Ahí está la lámpara. Un poquito tarde, pero seguro. Amén. El Señor quiere que seamos instrumentos, todos nosotros. Si usted, hermana, va a hacer un mondongo el domingo, tengo hambre, hermanos, les confieso. Estoy hablando de las 7 de la mañana en la Escuela Panamá hasta ahorita a las 5 de la tarde. No he parado de hablar el día de hoy. Me puse en modo automático y no puedo parar. Por eso es que estoy en el carro y sigo hablando con él. Pero usted va a hacer un mondongo, una olla, ¿verdad? Usted agarra una olla que esté, ¿qué? Limpia. Usted no va a cocinar arriba de una olla usada hace como 3 semanas. Si usted lo va a operar y usted está ahí en anestesia local y usted ve que el doctor, pásame los guantes, pásame el boca, y el doctor agarra el bisturí y se lo pasa así por, oye, esto está mucho calor aquí, ¿verdad? Y usted no ve, ¿qué hace usted? No, usted no me corta con eso, porque usted esperamos que esos instrumentos estén esterilizados, que estén limpios, que pasen por un proceso de purificación. Para nosotros ser usados por Dios debemos arreglar cuentas con el Señor. Debemos acercarnos a Él. El Señor les dijo, quédense en Jerusalén. Pero hermanos, ¿qué motivó a los apóstoles, a los discípulos? ¿Puede avanzar, hermano Martín, por favor? ¿Qué nos motivó a ellos a poder llevar el mensaje? Ahora no escondiéndose, ahora dispuestos a ser apedreados. Es que vieron a Cristo resucitado. Pero hay una palabra que yo quiero hablarles esta tarde, esta noche, y es la palabra de nuevo. En primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, vamos a leerlo, lo ven todos ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven todos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de qué, hermano. En medio de qué, hermano. Gran oposición. Ellos, el apóstol Pablo, ya habiendo sido alcanzado por el Señor, dice la Biblia que habiendo padecido y sido ultrajados, hermano. Lo robaron, lo golpearon a todos los discípulos, pero ellos no se entristecieron por las pruebas y no siguieron y no se detuvieron. Por el contrario, aunque fueron ultrajados, dice la Biblia, como sabéis, tuvimos que de nuevo. Ya vamos a ver qué significa esa palabra de nuevo. Pero este año, hermano, debemos comenzar nosotros a tener de nuevo para el Señor, a tener ese espíritu de predicar el Evangelio. Dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ya no les importaba, hermanos, no les importaba que lo mataran, que lo apedrearan, porque ellos estaban convencidos que su vida estaba en Cristo, escondida en Dios. A veces me preguntan, pastor, ¿y cómo sabe usted, verdad, que todo eso es cierto? ¿Usted lo vio? ¿Usted vio a Cristo resucitado? ¿Usted vio al Señor caminar por las aguas? Yo le dije, no, por supuesto que no. La Biblia dice que más bienaventurados son los que no creyeron, los que no vieron y creyeron. Dice que el Señor no se agrada en la duda. Dice que la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, y sin fe es imposible, ¿qué dice? Y yo lo creo por fe. Usted cree en esas palabras, en estas páginas que están acá, en este libro, eso es papel. Yo le digo, bueno, yo no vi a Bolívar, yo no sé si fue chiquito, si fue grande, yo no vi a Miranda,
yo no vi a Negro Primero, yo no vi a Cristóbal Colón, pero ¿cómo sé yo que ellos existieron? ¿Por medio de qué? De la historia. ¿Y por medio de qué? De los libros. O sea, pero es que yo necesito ver para creer. Para poder creer yo tengo que ver. Pero vamos a aplicar esa filosofía de ver para creer. Si yo no lo veo, entonces no existe, por supuesto. Ok, Manuel United está allí, lo estoy viendo, tratando, pero no veo su cerebro. No lo veo, yo no veo el cerebro de United. Aplicando esta filosofía, no tiene cerebro. Pero sabemos que sí lo tiene. ¿De verdad? ¿Sí, verdad? Ok. Pero eso de ver para creer no importa. El Señor nos ha salvado. Nos ha dado su espíritu, ha dado testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Amén o no? Y eso nos da la convicción para poder predicar con denuedo. La palabra denuedo, mis queridos hermanos, la palabra denuedo significa allí, esa palabrita denuedo significa esfuerzo, valor e intrepidez. El Señor espera de nosotros que nos esforcemos, que tengamos valor, que tengamos denuedo, que podamos predicar en medio de gran oposición. Dios quiere que nosotros creamos en Él. Ellos antes se escondieron, huyeron, pero ahora ellos estaban dispuestos a morir y a dar su vida por el Señor. Ellos predicaron con denuedo. Miren este otro versículo que está allí, no está llena en las láminas. Le voy a pedir que vaya, por favor, al libro de Hechos, capítulo 4, versículo número 13. Hechos, capítulo número 4, versículo número 13. Cuando lo tenga, hermano, digan fuerte amén para saber que llegó y está ahí. Hechos, capítulo 4, versículo número 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces, viendo que, hermano, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin qué, sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con quién, con Jesús. Dice que cuando ellos estaban predicando, Pedro y Juan sabían que eran hombres sin letras, no tenían un título universitario, no tenían preparación académica como Pablo, como Apolos, no tenían esa preparación intelectual como los fariseos, como los saduceos. Los fariseos, ellos entrenaban a sus niños a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés. Ellos podían atravesar una daga en medio del papel, y ellos sabían en dónde atravesaba el cuchillo. Ellos sabían que ese cuchillo afectaba y traspasaba tal versículo, tal versículo, tal versículo. Tenían acá la ley escrita en su mente. Pero ellos, dice la Biblia, eran hombres sin letras. Hermanos, el Señor quiere usarnos. Gloria a Dios si usted está acá y usted tiene preparación intelectual. Usted estudió en una universidad. Usted entregó a los estudios, como decimos, se quemó las pestañas y estuvo ahí estudiando. Y tiene un poquito más de conocimiento de historia, de todo lo demás. Gloria al Señor por eso. Pero el Señor quiere usarnos a ambos, y ambos el Señor los quiere usar y los puede usar. Pero yo creo que más va a demandar Dios de aquellos que están preparados y no hacen nada, que tienen mucho conocimiento pero poco corazón. En el seminario les enseño a los estudiantes a estudiar. Les digo, muchachos, estudien, prendan versículos, pero el ministerio no es algo de aquí, es algo de acá. ¿De qué sirve tener una mente llena de conocimiento y no tener amor por las almas? ¿De qué sirve poder ver a la gente y no palpitar nuestro corazón de misericordia? Ellos lo vieron y dijeron, son gente sin letras. A lo mejor usted es humilde, una hermana que no tiene preparación, a lo mejor no tiene ni secundaria aprobada, pero usted tiene un corazón dispuesto, el Señor la está llamando hacia Él para poderla usar grandemente. Cada joven que está acá, hay jóvenes que tienen dificultad para hablar, que tienen dificultad para expresarse. El Señor le puede soltar la lengua si se acercan a Él.
Hoy, hermanos, les enseñamos a 150 alumnos en la Panamá. 150. Eso fue salón tras salón. Le hicimos una pregunta: ¿qué tú quieres en la vida? ¿Qué vas a hacer cuando salgas de bachillerato? Cuarto y quinto año. Hermanos, un 70% de ¿sabe qué decían? No sé. No tienen rumbo, no tienen esperanza. Hermanos, esos son almas que necesitan al Señor. El Señor espera que nosotros, nuestro corazón palpite por las almas. Es cierto, es importante el estudio, es importante marcar los libros, rayarlos, aprender, pero de nada sirve tener una Biblia marcada de Génesis y Apocalipsis y no dejar que Dios marque tu vida. Dios quiere marcar tu vida, marcarla por desde ya, y que tú veas a las almas y pienses en ellos, y primeramente pensemos en ellos como el Señor pensó en nosotros, como el Señor se entregó por nosotros, como el Señor murió por nosotros. Juan y Pedro y Juan, dice la Biblia, eran hombres sin letras, sin preparación, eran del vulgo, eran, ¿verdad?, del barrio. No, esa gente no tiene clase. Y dice la Biblia que se pararon, el Señor les dio el denuedo a través de su Espíritu Santo. ¿Y qué dicen que hacían de ellos? Dice que se maravillaban de ellos. Hermanos, yo creo que Dios puede hacer ese efecto a través de nuestras vidas. Un jovencito hoy me dijo en el liceo, me dijo: yo no creo eso de decirle a la gente que debe tenerle miedo a Dios y hacer las cosas por miedo. Yo dije: yo tampoco, tiene toda la razón. Nosotros no podemos hacer las cosas por miedo a Dios, pero cuando tú te acercas a Dios y Dios se acerca a ti, Él te cambia, Él te transforma, y ya tú no lo vas a hacer por miedo a Él, ahora tú lo vas a hacer por amor a Él. Y saben, hermanos, ellos eran del vulgo, eran hombres sin letras, pero se maravillaron de ellos. Y dice ahí esa última frase del versículo 13: y les reconocían que estaban ¿con quién? Con Jesús. Ellos sabían, habla como Jesús, se comporta como Jesús, piensa como Jesús. Hermanos, ¿quiénes son cristianos acá? Cristiano es un pequeño Cristo. El mundo debe ver a Cristo en nosotros. Somos la luz del mundo, pero muchos de nosotros estamos cubiertos con el pecado del mundo, allí cubiertos con el amor, y no permitimos que otros vean la luz de Cristo en nosotros. Esta historia de la iglesia en el libro de los Hechos me habla de la unidad de la iglesia y del espíritu que tenían para predicar con denuedo, sin importar que podían ser muertos cada uno de ellos. Quiero que vuelva para finalizar ya a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo número 4. ¿Okay? Ahí en el versículo 3, que no lo leímos, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? 40, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les dijo: no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué, mi hermano? La promesa del Padre. Y la próxima semana vamos a hablar de esa promesa, porque ¿quién desea servir al Señor este año? Debemos acercarnos a Él y tener esa promesa. Sin esa promesa no podemos hacer la obra de Dios. Lo necesitamos a Él de nuestro lado. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene nos arrancamos acá en esta misma lámina y vamos a continuar entonces con este interesante estudio acerca del libro de los Hechos. Entonces, ¿quieres seguir, hermano, aprendiendo de este estudio? Venga a la misma hora y en el mismo canal. Amén.